Qué bueno que han llegado en esta tarde, qué bueno que están aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ahí en Isaías, pasaje que tuvimos lectura hace unos momentos. Isaías capítulo 6, Isaías 6, versículo 1 al 5. Allá en la iglesia, hermanos, hemos estado estudiando ya por los últimos meses los atributos divinos, los atributos de Dios. Y bueno, hemos estado avanzando prácticamente. El domingo pasado estuvimos en nuestra 10ª conferencia referente a esto. Y bueno, quiero compartir algo del tema relacionado a la santidad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero tratar el día de hoy? Isaías capítulo 6, por favor. Isaías 6, déjenme leer algunos pasajes del versículo 3 al 5. Dice el escritor: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Padre, gracias le damos por el tiempo que nos permite regresar. Señor, gracias por el cuidado que día tras día usted hace con su iglesia, aún, Señor, sin merecer nosotros nada. Gracias le damos por la lluvia del día de hoy, Señor, pese a que podemos ver que causó algunos inconvenientes en el tráfico, Señor, pero gracias le damos porque nos ha permitido regresar y ver, Señor, que usted aún tiene el control de todos los elementos y de la naturaleza. Y en esta tarde, Señor, en esta noche, ruego a su Santo Espíritu sea quien hable a través de este vaso, rogando, Santo Espíritu, que usted sea el que nos traiga a la memoria lo que ya hemos aprendido, que podamos aprender lo que hemos de estudiar, pero sobre todo, Dios, poder llevar esta enseñanza a nuestra vida práctica. Y de igual manera, Santo Espíritu, si alguien de los que escucha necesita esta tarde reconocerle, necesita ponerse a cuentas, Señor, le rogamos que usted haga la obra y lo guíe en el arrepentimiento y la verdad, Señor. Le damos las gracias por el tiempo. Bendiga, Señor, a los ya presentes. Cuide de nuestros hermanos y hermanas que están padeciendo enfermedad, dificultades, necesidades, sabiendo, Señor, que usted siempre cuida de los suyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, cuando hablamos de los atributos, hermano, y no quiero meterme a todo el tema de los atributos, sin embargo, bueno, ya hemos estudiado allá algunos atributos. Y bueno, quiero hablar un poco sobre este atributo de la santidad. Para mí, en lo personal, hermano, no hay mejor punto de vista de este atributo más que la perspectiva que Isaías está marcando aquí en Isaías capítulo 6. La manera en que él lo expone, la manera en que él lo presenta, se me hace de una manera tan interesante, porque podemos encontrar entonces que Dios es completamente independiente, infinitamente santo e inmutablemente santo, y la suma de toda la excelencia moral se encuentra en Dios. Podemos encontrar pasajes como 1 de Juan capítulo 1 versículo 5 que nos enseñan que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ahora, cuando hablamos de la santidad, hermano, estamos hablando precisamente de la excelencia misma de la naturaleza de Dios. Cuando hablamos de este atributo que a veces ha sido muy ignorado, muchas ocasiones ha sido de una manera superficial hablado o tocado, debemos entender, hermano, que este atributo, esto que Dios es santo, podemos decir que este atributo es trascendental, es decir, que está sobre los otros atributos y que es el que le saca brillo a los otros atributos. La razón de por qué, hermano, la Escritura constantemente nos da una insistencia en conocer más de Dios y vivir bajo la santidad de Dios y guiarnos en santidad, es porque este atributo de la santidad, hermano, es el que podríamos mencionar que trae mayor gloria a Dios. Se asigna a cada una de las personas la Trinidad y se manifiesta de una manera singular, separando a Dios por completo de la creación en cuanto al pecado, lo malo que hay. Y podemos entender entonces, hermano, que cuando Isaías está expresando aquí este atributo, podemos encontrar que lo expresa de una manera muy peculiar. Obviamente podemos encontrar aquí cuando está siendo llamado, esa visión que él tiene, empieza a visualizar, empieza a ver esta gloria, esta santidad. Pero quiero que note, hermano, la declaración que él hace en el versículo 3. Dice el versículo 3 del capítulo 6:
Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Tenemos esta declaración bíblica, hermano, que muchas veces dejamos pasar por alto. Al igual que todos los atributos de Dios, los conocemos, los entendemos hasta cierto punto, pero no vivimos con ellos. ¿A qué me refiero? A que no los llevamos a un ambiente o a un ámbito más allegado a nuestra vida espiritual. Debemos entender lo que es Dios. Dios es esto. Dios es santo, Dios es omnisciente, Dios es poderoso, Dios es soberano, Dios es omnipresente, Dios es supremo, Dios es singular en lo que hace. Pero cuando vemos estos atributos, podemos encontrar en el caso de esta referencia bíblica la santidad de Dios remarcada de una manera triple: santo, santo, santo. Esta visión, hermano, que tuvo Isaías es lo que necesitamos entender hoy. Esta visión, hermano, de que este profeta, al ver esta verdad incuestionable de quién era Dios y qué es Dios, hermano, produjo en él un temor tan grande que exclamó en el versículo 5: ¡ay de mí, que soy muerto! Isaías, hermano, llegó a ver esta realidad de quién era Dios. Nuestro trabajo como cristianos cada día es estudiar más de la palabra para conocer un poco más de Él, para profundizar en el tema de quién es Dios, de cómo trabaja Dios. En el libro de Job lo declara de una manera muy simple: si tú llegaras a conocer todo lo que es el universo, las galaxias, las constelaciones, dice, eso tan solo es el borde de los caminos de Dios. Apenas estamos conociendo un poco de lo que es Dios, una parte de lo que es Él. Decía Riley: nosotros podremos pasar la eternidad con mentes renovadas, con cuerpos transformados, con una mente pura en la eternidad, y aún así esa mente sería incapaz de comprender y conocer en totalidad quién es Dios. Interesante lo que dice Isaías aquí cuando él ve esta santidad y ve lo que es Dios, cómo se conforma a Dios, esa santidad, esa pureza. Y hermano, Isaías exclama de una manera tajante diciendo: soy muerto, ay de mí que soy muerto. Hoy en día, hermano, existe una tendencia de negar la realidad de lo terrible que es el pecado ante Dios. Sí, hablamos del pecado y decimos: oh sí, pastor, nosotros somos personas perversas, somos personas malas, somos de lo vil y menospreciado, y lo vemos de una manera superficial. No lo vemos de una manera tan dramática, si lo queremos ver con esa expresión, ¿verdad? Como Isaías lo está diciendo. Al ver esa santidad, Isaías se dio cuenta que era imposible que él pudiera estar de pie delante de este Dios santo. Miren lo que dice Isaías 57:15. Acompáñenme ahí. En este pasaje encontramos otra referencia a esto. Isaías capítulo 57, versículo 15. Dice el escritor, igualmente Isaías hablando, Isaías 57, 15. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es ¿quién, hermano? El Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Fíjese, dice: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Quiero que note la manera en que Isaías comienza a expresar esta santidad, diciendo: Dios no solamente es santo, sino que lo conforma a Él es santidad. Esta santidad abrillanta los atributos que le conllevan: la omnisciencia, la omnipresencia, la soberanía, la omnipotencia, entre otros. La santidad lo lleva a un punto, hermano, donde la visión que tuvo Isaías de Dios produjo una profunda convicción en él, hermano, del pecado que él tenía, que lo llevó en automático a una confesión, diciendo: ay de mí que soy inmundo, y estoy en medio de un pueblo de labios inmundos. Hermano, si pudiéramos hojear la Biblia y pudiéramos ir pasaje tras pasaje, mire, vaya conmigo a Isaías 99:9, podremos encontrar esta verdad maravillosa de este atributo de Dios, y pudiéramos encontrar múltiples pasajes donde se nos habla de esa pureza que Dios tiene, de esa postura que Dios maneja ante la creación, ante el pecado. Mire, Salmos 99:9 dice el escritor: exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo.
Y constantemente vemos pasaje tras pasaje en los Salmos, en pasajes del Antiguo Testamento, donde se nos hace referencia de esta santidad, de este atributo majestuoso que Dios tiene. Y nosotros lo vemos y decimos, wow, qué santo es Dios. Pero ¿pudiéramos entender la santidad como Isaías la vio? Al punto de que Isaías llegó en un estado de pánico, donde la expresión misma del texto nos la marca con signos de admiración, diciendo, ¡ay de mí, que soy muerto! Hermano, debemos comprender que la santidad de Dios, los atributos que Dios tiene, no es algo donde podemos solamente maravillarnos y decir, ¡wow, qué maravilloso es Dios! Es algo que debería de producirnos en nosotros un impacto tan tremendo como Isaías, por poder entender lo santo que es Dios y lo perverso que somos nosotros. Mire lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1 versículo al 15, capítulo 1, 15 al 16. El apóstol Pedro en este pasaje da una línea de conducta que nosotros deberíamos de llevar o tendremos que llevar si es que ya hemos sido llamados a esta salvación, ya hemos sido salvos. Aquí nos marca un parámetro desde el versículo 13 hasta el versículo 25 del capítulo 1 de Primera de Pedro, nos marca este parámetro de un llamamiento a una vida santa. Y Pedro hace un recalque en el versículo 15, versículo 15 dice ahí, voy a leer desde el versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Soy santo. Este último pasaje, hermano, este pasaje de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16, nos muestra lo serio que deberíamos de tomar el atributo de la santidad. Este pasaje básicamente nos está mostrando la realidad de la importancia que es la santidad para Dios. Y ahorita me voy a meter un poquito más a eso. Nosotros vemos la santidad como algo superficial. Obviamente hemos visto la desgracia que en la actualidad las iglesias se han atrevido a decir que es santidad. Muchas personas piensan que vivir en santidad es solamente portar algo estético en el exterior o acudir a ciertos lugares o no acudir a ciertos lugares. Y aunque en cierta manera podremos decir que eso reflejaría un poco de consagración, eso no es santidad. Pedro aclara de una manera muy tajante diciendo, sed santos en toda vuestra manera de vivir, en nuestra mentalidad, en nuestro sentir, en nuestra hablar, en nuestra expresión, en nuestro exterior, en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Esta santidad, hermano, de la que hablamos, obviamente está definiendo y está dando de una manera específica una característica que Dios porta, hermano. Y cuando usted y yo llegamos a comprender lo que es la santidad que Dios tiene, nuestro concepto de la necesidad de la expiación va a depender grandemente del concepto de la santidad que tengamos de Dios. Repito, cuando usted y yo lleguemos a entender lo que es la santidad, el concepto que tenemos de la expiación va a cambiar por completo. Porque vamos a entender que el concepto que yo tengo de la expiación depende en gran parte de cómo yo veo la santidad que Dios es. Entonces podemos ver que Dios es santo, apartado del mal, no se involucra con el pecado, está separado de su creación, pero no desatendida de ella. Es santo por completo. Y cuando usted y yo vemos esa santidad, vamos a poder encontrarle más sentido aún a la expiación. Vamos a encontrar más sentido al sacrificio de Cristo. Vamos a encontrar más sentido en la obra de Cristo. Vamos a encontrar más sentido de por qué Dios, siendo Dios poderoso, tuvo que castigar, tuvo que derramar la ira sobre el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Mire lo que dice Proverbios capítulo 15. En este pasaje podemos encontrar
el punto de vista que Dios tiene, por así mencionarlo, el punto de vista que Dios tiene referente al pecado o a estas acciones de pecado. Proverbios capítulo 15, versículo 9. Proverbios 15, 9. Dice el escritor ahí, voy a leer desde el versículo 8, dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Versículo 9, abominación es a Jehová el camino de ¿quién, hermano? Del impío. Mas el que ama al que sigue, mas él ama al que sigue justicia. Quiero que vea las direcciones que nos marca el escritor aquí diciendo, mira, este es el punto de vista que Dios tiene referente a los impíos. Hemos visto pasajes como Salmos 139, Salmos 105, que nos mencionan específicamente que Dios está airado, enojado, que Dios aborrece, que Dios odia, no solamente el pecado, sino a la persona que comete el pecado. Y empezamos a ver estas direcciones y uno dice, bueno, pero ¿por qué Dios tiene que ser así? ¿Que no Dios es amor? Sí, hermano, pero debemos entender que en ese amor que Dios tiene, Dios es completamente santo. Y en esa santidad Dios no puede amar lo que se aborrece. Dios no ama el pecado porque la santidad lo separa por completo de ese pecado. Y entonces aquí en este pasaje podemos ver uno de muchos, la expresión, el sentir, la manera en que Dios ve aquella impiedad en el hombre y dice, es abominación. Esto, hermano, nos enseña que Dios está completamente alejado de las cosas malas y de todo lo que significa mancha en cuanto a la relación con Él. No hay manera en que la mancha, el pecado, lo malo, si lo quiere definir como lo negro, lo oscuro, lo diabólico, no hay manera en que eso pueda tener una relación, una cercanía con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, completamente santo. Y entonces aquí podemos encontrar que en Dios no hay, y en Dios no puede haber nada que no sea santo. Ni nadie que no sea santo se puede acercar a Él. Y comenzamos a tener un poquito más de noción. Entonces el sacrificio de Cristo tiene que ver mucho del por qué yo puedo acercarme ahora a Dios. Claro que sí. Pero debemos entender que Dios es santo, hermano, y en esa santidad Dios aborrece, abomina, no acepta el pecado. Miren lo que dice Isaías 59. Isaías capítulo 59, versículo 1 al 2. En este pasaje nos menciona precisamente lo que Dios tuvo que hacer y bueno, en este caso la manera en que viene a resultar el pecado en la vida de un individuo en relación con Dios. Miren lo que dice Isaías 59, 1 al 2. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Déjenme hacer una pausa aquí rápidamente. La razón de por qué el profeta Isaías estaba hablando parece una justificación. No es una justificación, sino más bien es una aclaración. El escritor en el versículo 1, en capítulo 59, está diciendo, la mano de Jehová no se ha acortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Él hace esta aclaración porque el pueblo, hermano, había pensado, incluso habían expresado Israel, que Dios ya se había dejado de Dios. Oye, ¿dónde está Dios? Pues no vemos que trabaje, no vemos que funcione. Parece que Dios ya no nos escucha, parece que Dios ya no nos quiere. Y entonces Isaías hace esta aclaración y dice, no, espérame. Dios no es el problema. No está el problema en Dios. Nunca va a estar el problema en Dios. Dios ahí está. Aquí que dice que no se ha cortado la mano de Jehová. Es decir, Dios no ha retraído su mano, ahí sigue Él. Sigue ahí estando atento, dice, su oído está atento, pero note lo que dice el versículo 2, Isaías 59, 2. Pero, dice Isaías, vuestras iniquidades han hecho ¿qué, hermano? División. Entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quiero que note nuevamente la manera en que el escritor hace la aclaración y dice, mira, aquí está la realidad. La realidad es que no es Dios el problema, no es Dios el que sea el malo, no es Dios el que esté mal. El problema está en nuestro pecado, el problema está en nuestra condición, el problema está en nuestra conducta. Ustedes han permanecido en iniquidades, ustedes han permanecido en sus pecados y eso inevitablemente ha hecho una división entre Dios y ustedes. ¿Por qué? Porque Dios es santo.
Porque Dios no se involucra, Dios no se mezcla, Dios no participa en el pecado, Dios es santo. Y hay una separación. El pecado, hermano, causó una pared divisional entre Dios e Israel. ¿Qué es lo que hacía que usted y yo éramos enemigos de Dios? El pecado. ¿Qué es lo que separó al hombre en los inicios de la creación de Dios? El pecado. Murieron. Esa muerte, esa separación de Dios. ¿Por qué? ¿Qué acaso Dios es malo? No, Dios es santo. Y en su santidad no se involucra. Estas dos citas, hermano, de Isaías 59, podemos deducirlas de que la santidad de Dios, hermano, se manifiesta en el odio del pecado y en la separación que produce el pecado entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y aquí encontramos, obviamente, la necesidad de la expiación, la cual viene a anular la terrible separación que hay entre Dios y la humanidad, que la encontramos en Cristo. Encontramos en él, mire lo que dice Efesios 2, 1 al 5, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 5, Efesios 2, 1 y 5. Efesios 2, 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Recuerde que la palabra muerte significa separación. Estábamos separados de Dios por nuestros delitos y pecados. Dice el versículo 5, dice: y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa separación se produjo obviamente por el pecado, pero la razón de por qué Dios hace esa separación, hermano, es porque Él es santo. Él es santo. Mira lo que dice Juan 3:16. Yo sé que usted lo sabe de memoria, pero quiero que vaya ahí a la Biblia, porque quiero que veamos un detalle de este versículo. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice el escritor aquí: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Naturalmente, muchas personas utilizan este pasaje para definir la razón de la muerte de Cristo. Y dicen: Cristo murió por la humanidad porque nos ama. Ok, es un buen argumento. Pero hay más detalles. No solamente la razón de su muerte es porque amó al mundo para que el mundo fuera salvo por Él, sino que la razón de su muerte, hermano, es porque Cristo tenía que pagar por los pecados de la humanidad. Y la justicia de Dios no se podía satisfacer de ninguna otra manera más que pagando. Y la razón de por qué Cristo murió y la razón de por qué Cristo tuvo que satisfacer esa justicia es por una razón maravillosa: porque Dios es santo y su santidad exige que sea limpio el pecado antes de acercarse a Él. Y aquí encontramos que la cruz, hermano, indica lo mucho que Dios ama la santidad, lo mucho que Dios es santo. ¿Por qué Cristo tuvo que ir a redimir nuestras vidas en la cruz? Porque Dios es santo. La cruz, hermano, representa no solamente el amor hacia el hombre de parte de Dios, sino que también representa la santidad de Dios mucho antes que su amor. Porque si Dios no fuese santo, pues el pecado no le afectaría en ese aspecto. Y no es que a Dios le afecte algo, sino que en la santidad de Dios, Dios mantiene una separación absoluta y contundente del pecado. Esa es la razón por la cual usted y yo a veces no podemos tener una relación con Dios, porque hay pecado en nuestras vidas. Proverbios capítulo 28 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué debemos entender, hermano? Debemos entender que Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino también murió para extendernos justicia, para poder venir a ser santos delante de Dios. Porque sin esa santidad nadie verá al Señor. Primera de Pedro capítulo 2, mire lo que dice. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 25. Primera de Pedro 2, 21 al 25. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo, ¿qué cosa, hermano? Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los delitos, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermano, Cristo murió para poder perdonarnos por medio del castigo que la justicia y la santidad exigieron, pero eso nos hace ver algo todavía más maravilloso. Nos hace ver que la santidad de Dios es inamovible, la santidad de Dios es inmutable, la santidad de Dios sigue siendo la misma, así que no piense que usted puede llegar a chantajear a Dios. No piense que porque usted es hijo de no sé quién, tiene favoritismo. No piense que porque usted viene a Centro Bíblico o a Vida Nueva, usted ya la hizo. Tengo palancas con el de arriba, dicen algunos. No. La única razón de por qué usted y yo podemos gozar de la vida eterna es por Cristo. Y la única razón de por qué Cristo tuvo que entregar su vida en la cruz es porque Dios es completamente santo, y la santidad y la justicia de Dios es inmutable y exigía un castigo por causa del pecado. Y ese castigo lo llevó Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 13, mire lo que dice. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2, 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Necesitamos ver, hermano, que los atributos de Dios no solamente son algo para aprender. Los atributos de Dios deberían de ser algo que nos lleve a vivir una vida más entregada al Señor. En el caso de Isaías, cuando Isaías vio por sí mismo y cuando Isaías experimentó la presencia de la santidad de Dios, Isaías cayó en una razón que nadie jamás volvió a quitarle. Él dijo: yo no puedo estar de pie ante esa santidad. ¡Ay de mí!, dijo él. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque soy hombre de labios inmundos y estoy en un pueblo de labios inmundos. Hermano, cuando lleguemos a tener una idea más precisa del pecado en nuestras vidas, tendremos entonces una idea mejor de lo santo que es Dios. Y entre más conocemos la santidad de Dios y entre más conocemos cómo es Dios, vamos a entender entonces, hermano, que como Isaías, somos personas que no merecemos más que el mismo infierno, y por la pura gracia y misericordia que Dios tuvo de nosotros, extendió su amor para que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo muriera. Siendo aún pecadores, Cristo muriera por nosotros. Pero eso es porque Dios es y seguirá siendo santo. Y no piense, hermano, que ahora que usted está en Cristo, la santidad o la justicia o el parámetro de santidad con Dios se limita a usted. No. Si usted peca, usted va a tener problemas. Usted va a tener problemas porque Dios no va a decir: ah, bueno, pecó, pero pues como ya es mi hijo, pues ya ni modo, lo aguanto. No. Usted peca y usted tiene problemas porque Dios es inmutable. Y en esa inmutabilidad, sí, sus promesas son inmutables. La salvación que nos ha dado es una promesa inmutable, pero también sabe que es inmutable su promesa en cuanto al castigo del pecado. Su promesa en cuanto al juicio que va a emprender. Su promesa en cuanto Él ve al pecado, la manera en que Él ve el pecado, la manera en que Él aborrece el pecado, eso sigue siendo también inmutable, porque Dios es santo. Y por eso Pedro dice: hermanos, sed santos, porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. La santidad de Dios, hermano, debería de llevarnos a un terror como al que fue llevado Isaías. Al punto de entender, hermano, que nosotros seguimos caminando y seguimos respirando por la pura misericordia de Dios. Pero Dios, siendo santo, hermano, no cambia el punto de vista que tiene del pecado. Y deberíamos de responder como Isaías: ay de mí, que soy muerto.
Oremos. Padre, gracias le damos por el tiempo de su palabra. Gracias, Señor, por sus cuidados, su amor, su gracia. Y Señor, en esta tarde le damos las gracias por ayudarnos a recordar un poco más de lo que es su santidad. Señor, seguramente necesitamos ponernos a cuentas. Le pedimos, Dios, nos ayude a entender que nuestras vidas, quizá nuestras mentes, nuestros deseos, nuestros propósitos no le han honrado. Y necesitamos ser santos en toda vuestra manera de vivir, porque usted, Dios, es santo. Siga orando, hermano.